Apocalipsis 21 y hoy vamos a estar viendo del versículo 9 al versículo 21. Y es un gozo estar nuevamente aquí exponiendo la palabra, siguiendo con este estudio de Apocalipsis. Y estamos como, ¿saben cuando alguien hace una visita a la casa de alguien y no tiene ganas de irse? Que empieza como a despedir, pero varias veces. El que dice, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Y parece que eso es lo que está sucediendo con nuestra exposición de Apocalipsis. Estamos recortando los pasajes mucho más para poder disfrutarlo, para poder sacar más de estos últimos versículos, de estos últimos capítulos del libro de Apocalipsis, que hemos estado estudiando versículo tras versículo por varios meses. Y ya estamos llegando a los últimos capítulos. Y en la mañana de hoy vamos a ver Apocalipsis 21, del 9 hasta el versículo 21, y vamos a leer estos versículos. Y luego vamos a pedirle al Señor que por medio de su Espíritu nos dé iluminación y claridad para entender las maravillas que hay en este pasaje. Dice así el versículo 9 del capítulo 21. Y vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, llenas de las últimas 7 plagas, y habló conmigo, diciendo, ven, te mostraré a la novia del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, o que estaba descendiendo del cielo de Dios. Versículo 11, y tenía la gloria de Dios mismo. Su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, una piedra de jaspe cristalino. Tenía un muro grande, alto, con 12 puertas, y en las 12 puertas 12 ángeles. Y en ellas había nombres escritos, que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Y había 3 puertas al este, 3 puertas al norte, 3 puertas al sur y 3 puertas al oeste. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y el que hablaba conmigo tenía una vara de medir de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Y la ciudad estaba sentada en forma de cuadro, o de cuadrilátero, y su longitud es igual que su anchura. Y midió la ciudad con la vara, 12,000 estadios, y su longitud, anchura y altura son iguales. Y midió su muro 144 codos, según medida humana, que es también medida de ángel. El material del muro era jaspe, y la ciudad era de oro puro, semejante al cristal puro. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El primer cimiento, jaspe; el segundo, zafiro; el tercero, ágata; el cuarto, esmeralda; el quinto, sardonice; el sexto, sardio; el séptimo, crisolito; el octavo, berilo; el noveno, topacio; el 10º, crisopraso; el 11º, jacinto; y el 12º, amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era de una sola perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, como cristal transparente. Oremos. Señor, leer estos versículos y tratar de entender todo lo que significan y tratar de nuestra mente tan limitada pensar en lo que será la ciudad celestial. Y pensar que aquellos que crean en ti van a ser los únicos que pueden habitar en esta ciudad, Señor, es algo indescriptible. Señor, y de una manera particular yo te suplico que esta mañana tú nos permitas ver la gloria y la maravilla, Señor, de la expectativa que hay para todo aquel que ha puesto su confianza en Jesucristo. Señor, yo te suplico para que leamos estos versículos y que sea imposible para nuestro corazón no conmovernos,
no tener una expectativa grande, Señor, de lo que se viene, pero también te suplico para que la exposición de estos versículos, Señor, haga que todo lo que tenemos en esta tierra se vea como tan pequeño, tan insignificante al lado de un día estar contigo en la ciudad celestial, en la ciudad de Dios. Te suplico, por favor, Señor, que transformes nuestros corazones, que nos ayudes a tener una visión correcta de dónde debemos poner nuestra mirada. Señor, por favor, que dejemos de poner tanto la mirada en las cosas de esta tierra, de este mundo, y podamos anhelar profundamente la eternidad contigo, Señor. Nuestro hogar no es esta tierra, Señor. Nuestro hogar no es este paso temporal aquí. Nosotros tenemos una ciudadanía celestial que esperamos y anhelamos profundamente, Señor. Te suplico que nos bendigas a través de tu palabra y que nos guíes en esta mañana. Te pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. El nombre del mensaje esta mañana es la ciudad de Dios. La ciudad de Dios. Y encontré una frase que me pareció muy interesante a manera de introducción y la dijo John Newton. John Newton dijo lo siguiente, dijo: el día que yo llegue al cielo, el día que esté en el cielo, hay 3 cosas que me van a sorprender tremendamente. La primera de ellas, voy a ver a personas que no pensé que vería. Voy a llegar al cielo y voy a ver personas que no me imaginé que estaban ahí y eso me va a causar sorpresa. Pero también voy a encontrar una segunda sorpresa cuando llegue al cielo. Extrañaré a algunas personas que pensé que estarían ahí y no están. Pero hay una tercera cosa que me va a sorprender sobre todo, y es que yo, siendo un pecador, voy a estar ahí. Vamos a estar viendo estos versículos y la manera de dividir estos pasajes que están hablando de la ciudad celestial, el lugar donde morarán los creyentes de todas las épocas, aquellos que han puesto su confianza en Jesucristo, van a morar en esta ciudad. Y en esta ciudad, estos pasajes presentan diferentes características de esta ciudad y lo podemos dividir de la siguiente manera para los que están tomando nota. Lo primero, encontramos una vista panorámica de la ciudad, del versículo 9 al versículo 10, una vista panorámica. Lo segundo que encontramos es la hermosura de la ciudad, en el versículo 11. Ahí vamos a describir la hermosura que tiene esta ciudad. Luego del versículo 12 al versículo 14 encontramos los muros y cimientos de la ciudad. Muros y cimientos de esta ciudad. Luego del 15 al 17 encontramos las medidas. Vamos a ver de qué tamaño es esta ciudad celestial. Y finalmente, del versículo 18 al versículo 21, encontramos los materiales con que va a tener esta ciudad celestial. Comencemos sin darle más espera. Versículos del 9 al 10 encontramos una vista panorámica de la ciudad. Y leamos los versículos nuevamente. Vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las últimas 7 plagas y habló conmigo diciendo: ven, te mostraré a la novia, la esposa ¿de quién? Del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Y aquí lo que tenemos es una vista panorámica que está teniendo el apóstol Juan de toda la ciudad. En estos versículos encontramos una expansión de la descripción que ya estuvimos viendo la semana pasada. Estuvimos viendo el versículo 1 al 8 la semana pasada y ahí vimos una descripción general de lo que pasa en esta ciudad. Vimos que allí no va a haber dolor, que ya no va a haber lágrimas, que todos vamos a ser consolados por Dios, que vamos a habitar juntamente con Él. Pero aquí lo que tenemos es una descripción más detallada de la ciudad. Se refiere a la misma ciudad que se ha descrito del versículo 1 al versículo 8. No son 2 ciudades diferentes, sino que se refiere a lo mismo. Y es muy interesante porque si me acompañan al capítulo 17, hay un evidente contraste entre esta ciudad celestial y otra que vimos en el capítulo 17. Miren lo que dice el capítulo 17, 1. Y uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, parece que es el mismo ángel que se describe en el capítulo 21, vino y habló conmigo diciendo: ven, te mostraré el juicio contra la gran ramera. ¿Recuerdan?
Esta ciudad, que era el centro de la adoración pagana, está haciendo un contraste entre lo que ha sido el sistema falso religioso de todos los tiempos, en contraste con lo que es la ciudad celestial donde habitarán los santos eternamente. Hay un contraste entre lo que pasa en el capítulo 17 y lo que pasa en el capítulo 21. Aquí se está mostrando la ciudad celestial que desciende del cielo, y miren cómo está escrita, miren el versículo 9. Habló conmigo diciendo, te mostraré a la novia, o los que tienen Reina Valera aparece desposada, y a la esposa del Cordero. Aquí se refiere, como lo vimos la semana pasada, a una ciudad literal que incluye habitantes, y a esto, para aclararlo, aquí está describiendo la ciudad celestial, y está hablando de un lugar físico, un lugar que tiene calles, un lugar que tiene unos muros, un lugar que tiene unos límites y unas medidas, pero la describe como la esposa del Cordero. Y entonces ahí es cuando nos preguntamos, pensé que la esposa del Cordero era ¿quién? Nosotros. Pero ¿por qué lo describe de esta manera? Porque esta ciudad celestial no solamente está descrita por los materiales que componen la ciudad, sino por sus habitantes. Una ciudad está compuesta no solamente por su territorio geográfico, sino también por ¿quién? Por quienes habitan ese territorio. Entonces, cuando describe esta ciudad celestial, que es como la novia del Cordero, es la novia del Cordero, está hablando de la ciudad que desciende del cielo, pero que además de eso tiene en su habitación, quienes están ahí dentro en esta ciudad, son los creyentes. Esta es la esposa del Cordero. Por supuesto, esta ciudad, ¿cómo es? Es gloriosa, es hermosa. Pero lo más interesante es que algunos podrían quedarse simplemente pensando, qué hermoso que se ve esa ciudad, ¿no? Y llena de oro, y las calles y todas estas piedras preciosas. O algunos que les estoy describiendo que los creyentes vamos a estar en esa ciudad celestial, algunos podrían decir, lo más lindo de esa ciudad es que yo estoy ahí, ¿cierto? Pero el punto y lo más glorioso de esta ciudad es que Dios habita en medio de ella. Dios habita en medio de ella. Es más, miren lo que dice. Habló conmigo diciendo, ven, te mostraré a la novia, la esposa del Cordero, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Esta ciudad es especial porque es la ciudad de Dios. Y miren, hay algo muy interesante, la palabra que aparece al final del versículo 9. Dice que esta ciudad te mostraré a la novia, la esposa de ¿quién? Del Cordero. Y miren que la palabra Cordero aparece en repetidas oportunidades en esta sección. Presten atención ahí con sus ojos. Miren el final del versículo 9. Esta ciudad es la esposa del Cordero. Miren el final del versículo 14. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles ¿de quién? Del Cordero. Y más abajo, bajen sus ojos al versículo 22. Y no vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso. ¿Y quién? ¿Quién será el templo? El Cordero. Y luego miren con sus ojos el versículo 23. Es difícil no mirar con los ojos, ¿no? Porque es lo que nos dio Dios para mirar. Pero bueno, ustedes con sus ojos miren el versículo 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la ilumine. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es ¿qué? Es su lumbrera. Y más abajo en el versículo 27, y jamás entrará en ella nada inmundo, ni nada que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida ¿de quién? Del Cordero. Hay un énfasis muy claro en esta sección. Está enfatizando que todo lo que sucede en esta ciudad celestial, cualquier conexión, lo que quiere exaltar en esta porción particular de la Biblia es que todo lo que sucede en esta ciudad celestial tiene una conexión con el Cordero de Dios. Esta palabra se repite 5 veces y hay un énfasis muy claro. La gloria de esta ciudad es maravillosa. Este es el lugar más deseable, este es el lugar más glorioso que va a existir en toda la eternidad. Pero lo más importante es que esta ciudad es así de gloriosa porque tiene su fundamento en el Cordero.
Y todo lo que sucede en esta ciudad tiene conexión con el Cordero de Dios. Y es muy interesante porque hay muchas maneras de describir a Jesucristo, o se le ha dado muchos nombres en la Escritura. Por ejemplo, el Cristo, el Señor, el Maestro, el Logos, el Verbo, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Hijo de David, el segundo Adán, la luz del mundo, Rabí, sumo sacerdote. De todas esas descripciones que se refieren a Jesucristo, esta sección, hablando de la ciudad de Dios, enfatiza que es la ciudad de ¿quién? Del Cordero, del Cordero. Y esto tiene que traer algo a nuestras mentes, muy particular, y presten mucha atención. Aquí está enfatizando que la ciudad celestial, el cielo donde nosotros moraremos eternamente, va a ser un recordatorio perpetuo de que un día el Cordero se entregó por nuestros pecados. Y vamos a estar morando en esa ciudad y todo va a estar conectado con el Cordero. Y vamos a poder estar ahí eternamente. Y saben, nunca va a llegar un momento donde usted esté en el cielo pensando, estoy aquí por mis propios méritos, sino que va a ser un recordatorio perpetuo y perpetuo de estoy aquí porque un día el Cordero se entregó por mis pecados. Es el énfasis de la sección, es lo que está tratando de mostrarnos y argumentando. Esta es la ciudad del Cordero, el Cordero que murió a favor de aquellos que habitan en ella. Se enfatiza que el Señor es el Cordero y es como que estamos caminando por las calles de oro y decimos, estamos aquí caminando porque el Cordero murió por mí. Ves tu cuerpo glorificado en estas calles y dices, estoy aquí porque el Cordero me dio nueva vida. Y un día seguramente estaremos ahí, recordaremos la experiencia que tuvimos en esta peregrinaje terrenal, que estuvimos bajo la esclavitud del pecado en una temporada de nuestra vida y luego estuvimos tratando de adorar al Señor, pero aún el pecado tenía fuerza en nuestra vida. Y un día estaremos allá y nos daremos cuenta, somos completamente limpios y libres del pecado porque el Cordero nos limpió. Algunas veces ustedes le pueden preguntar a una persona, a un familiar que no conoce al Señor Jesucristo, y ustedes le preguntan, ¿tú vas a ir al cielo? ¿Y qué es lo más común que conteste la gente? Hoy en día está cambiando la cosa porque cada vez la gente está como más, a ver cómo lo digo de una manera respetuosa, como más loca, ¿sí? Y ahora hay gente que está diciendo, no, yo quiero ir al infierno, pero como la gente más normal dice, yo voy a ir al cielo, ¿cierto? Dice, yo voy a ir al cielo. Y si le preguntan, ¿tú mereces ir al cielo? ¿Qué es lo más común? La gente piensa, sí, yo voy a ir. ¿Y por qué vas a ir al cielo? Si le preguntas si va a ir al cielo, la persona dice, bueno, yo me he portado bien, yo no le he hecho mal a nadie, yo no he robado, yo no he matado. Y comúnmente la respuesta que hay en la mente humana es, yo he hecho más cosas buenas que malas. Y piensan que el ingreso a esta ciudad celestial es como si fuera una especie de balanza. Y si hay más cosas que pesaron a favor, entonces pues Dios va a decir, no, este fue mejor, hizo más cosas buenas que cosas malas, que entre a la ciudad celestial. Pero el punto es el siguiente, nadie entrará a esta ciudad celestial a menos que tenga una relación personal, directa y única con el Cordero. Nadie entrará a la ciudad celestial, nadie habitará en la ciudad celestial a menos que haya puesto su fe completa en el Cordero, en el Hijo de Dios, que murió en la cruz por los pecados de aquellos que creerían en Él. No existe otro medio, no existe otro camino. Jesucristo es el único camino exclusivo para habitar en la ciudad celestial, para estar en el cielo. No existen varios caminos que llevan a Dios. Hoy en día muchas personas dicen, bueno, Dios tiene diferentes caras. Simplemente hay que encontrar una de esas caras y allá llegaremos al cielo. Como que hay diferentes colinas que llevan al mismo punto, pero arriba todos nos encontraremos desde diferentes religiones. Es falso. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de Él. Si no es a través del Cordero, usted no estará en la ciudad celestial. Es imposible. Miren lo que dice Apocalipsis 7:14.
Y yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido ¿en qué? En la sangre del Cordero. Aquí está hablando de algunos que habían sido rescatados de la gran tribulación y dice que están allá en presencia de Dios y dice que están limpios completamente. Pero están limpios completamente ¿por qué? Porque ellos murieron martirizados, porque ellos fueron muy valientes, porque proclamaron el evangelio de manera fiel, porque creyeron en el Cordero y la sangre del Cordero les limpió completamente. Tus vestiduras espirituales vienen completamente sucias. Miren, todos nacemos con unas vestiduras espirituales sucias, contaminadas. Y que pasa el tiempo y esas vestiduras sucias con las que nacemos se ensucian más y más y se contaminan más. Y la única manera de entrar en esta ciudad celestial con ropas limpias, con vestidos blancos y relucientes, solo se puede lograr esto a través de la sangre de Jesucristo, que nos limpia, que nos purifica. Miren, continuemos con el versículo 10. Y dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Y miren, yo creo que en sus Biblias, no sé si en todas, pero aparece en el versículo 10, espíritu con mayúscula. Yo me inclino a pensar que no se está refiriendo al Espíritu Santo, sino que se está refiriendo al espíritu de Juan. Entonces más bien pondría el espíritu en minúscula, diciendo y me llevó en el espíritu de Juan, o sea, a tener una revelación espiritual para Juan en ese momento, a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa. Juan fue llevado en el espíritu a ver cómo la ciudad celestial descendía a la nueva tierra, y tiene una panorámica general de la ciudad, la ve en todo su esplendor, y esto nos da paso al segundo numeral que les mencioné al inicio. Vamos a ver la hermosura de la ciudad. La hermosura de la ciudad. Miren el versículo 11. Teniendo la gloria de Dios y su fulgor, que era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Ya vimos una perspectiva que Juan estaba en el monte y vio la ciudad completa que estaba descendiendo del cielo. Pero ahora en el versículo 11 encontramos la hermosura de la ciudad. Miren que esta ciudad dice que tenía la gloria de Dios. O sea, la hermosura de esta ciudad ni siquiera está en sus materiales y en todo lo que la compone, sino que es la conexión que tiene con su Creador y con su Dios que habita en medio de ella, que tiene esa propia gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima. Esta ciudad está tan conectada con Dios, ha estado tanto tiempo siendo preparada por Él, que esa misma gloria de Dios emerge de ella. Es una ciudad resplandeciente, fulgurante, reluciente, brillante. Brilla más fuerte que un diamante expuesto a muchísima luz. Y miren que dice que es como piedra de jaspe. Y esta piedra de jaspe está conectada, está hablando más de como su belleza, que se ve algo bello y llamativo. Y obviamente cuando estaba viendo todas estas piedras, quiero decirles que me puse a buscar cómo era cada piedra y ver cómo era. Y realmente cuando uno las ve, uno dice, qué lindas piedras, ni siquiera sabía que existían estas piedras. Pero son piedras hermosas y bellas que cuando se ven llama la atención, y a eso se está refiriendo. Era como piedra de jaspe, o sea, llamativa a la vista. Le llama la atención por su color profundo y atrayente. Pero esta ciudad es diáfana como el cristal, porque es tan brillante en sí misma como si permitiera que la luz atravesara sus paredes. Y es bien interesante porque cuando uno empieza a estudiar estos versículos y ve las descripciones, algunas personas varios comentaristas dicen diferentes cosas. Dicen, bueno, este es un oro que es diferente a cualquier oro que hayamos visto. Es un oro celestial. Y entonces algunos dicen, este es un oro que es tan puro que es hasta transparente y permite que pase la luz a través de ellos. Quiero decirles algo, estoy convencido que por la manera en que Juan describe, es como que Juan está tratando de decir todo lo que él alcanza a ver, pero que se queda aún limitado con sus palabras. Está tan asombrado viendo esta ciudad y trata de decir, bueno, esto es como una piedra de jaspe y esto es como esto y como aquello, pero es tan glorioso, es tan hermoso
Es como cuando un niño cuando ve algo por primera vez y está tan emocionado que trata como de expresarlo, pero ni puede. Es lo que parece que sucediendo con Juan. Dice, esto tiene esto y aquello, pero está vislumbrado con la belleza de esta ciudad. Esta descripción realmente muestra la limitación de Juan para tratar de poner en términos humanos lo que está viendo. Juan ve esto y trata de describirlo, pero evidentemente está limitado. Y aún con nuestras imaginaciones, aunque ustedes estén ahí, algunos están imaginando más que otros, ¿no? Los veo bien concentrados, hasta cierran los ojos para imaginar la ciudad celestial. Y algunos también concentrados pensando ahí en la piedra de jaspe. Está bien. Pero aún con nuestras imaginaciones, tratando de pensar en esta ciudad celestial, nos quedamos limitados. Pero quiero decirles algo, hay algo que tiene que empezar a pasar en sus corazones y creo que es imposible que no suceda, y es estar empezando a ver esta descripción. Y yo no sé ustedes, pero cuando empecé a estudiar a profundidad estos versículos, lo único que pasaba en mi corazón y que sigue estando en este instante es, yo quiero estar ahí, yo quiero ver eso, yo quiero verlo, yo quiero estar ahí, quiero ver esa gloria y quiero deleitarme y quiero experimentar lo que el apóstol Juan estuvo experimentando al verlo por primera vez. Esto tan glorioso, esto tan hermoso, y decir, yo quiero estar ahí. Eso fue lo que pasó cuando estuve estudiando y lo que está pasando en este momento. Esa ciudad es tan hermosa, tan bella, tan gloriosa que ni siquiera nuestras imaginaciones alcanzan a crear una idea de lo que va a ser. Pero no solamente tenemos una perspectiva panorámica de la ciudad, no solo tenemos la hermosura de la ciudad, sino que tenemos también el muro y los cimientos de la ciudad. El muro y los cimientos de la ciudad. Miren el versículo 12 al 14. Esta ciudad, que no solo es hermosa y bella y brillante, el versículo 12 nos dice que tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Y en las puertas 12 ángeles. Y nombres inscritos que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y miren, aquí nos sigue escribiendo cómo se ve esa ciudad, y seguimos tratando de visualizarla. Y quiero que sepan algo, hay algunos de ustedes que han tenido seguramente la oportunidad de conocer ciudades bien hermosas en este mundo. Algunos, como yo, no hemos visto ciudades tan maravillosas, pero algunos dicen que las ciudades más hermosas del mundo que existen pueden ser como París, Roma, Venecia. Algunos de ustedes solo las han visto en comerciales de televisión, como yo. Venecia, Praga, Barcelona, Londres, Monterrey. ¿Cierto? Ciudades que se destacan. Pero ¿qué es lo que llama la atención de estas ciudades? Uno se pone a pensar, ¿y cómo evalúan que sean las ciudades más bellas? Tienen una arquitectura tremenda, tienen edificios imponentes. Las construcciones no solamente son imponentes, sino que algunas de ellas, por ejemplo, algunos castillos y algunos imperios que se han construido, son construidos con materiales también que muestran el poderío de la nación. Y es muy interesante porque todas estas ciudades van a ser completamente destruidas. Y un día el Señor nos va a mostrar lo que es una ciudad imponente. Pero lo más hermoso es que es posible que usted nunca conozca París y Roma, ni ninguna de estas ciudades. Pero si usted está unido al Cordero, usted no se va a haber perdido nada, porque va a conocer la ciudad celestial, que es maravillosa, hermosa y grandiosa, y que tiene unos muros y unos cimientos como se describen en estos versículos del 12 al 14. Algunos, al hablar de los muros de esta ciudad, concluyen que no puede estar hablando de la ciudad eterna. Algunos entonces se preguntan, bueno, si esta es una ciudad, y para que vayan haciendo ahí el mapa mental, es un cuadrante, un cuadrilátero, tiene 4 lados del mismo tamaño, pero este cuadrilátero dice que tiene unos muros, y algunos dicen,
¿Es posible entonces que esta ciudad no se esté refiriendo al cielo, a la ciudad eterna, a la morada de los santos eternamente, sino que se está refiriendo a la ciudad, a Jerusalén del milenio? ¿Y por qué dicen eso? Porque dicen, bueno, si tiene unos muros es porque todavía es que necesita protección, ¿cierto? Dicen, bueno, si tiene muros es porque, ¿para qué son los muros en una ciudad? Para proteger de los enemigos invasores. Pero es interesante que muchos teólogos llegan a la conclusión de que estos muros de la ciudad, que están representando la misma gloria de Dios, lo que representan es la seguridad eterna del creyente y son un recordatorio para el creyente de que estarán seguros eternamente en la ciudad celestial. Y esto es muy interesante porque hace unos días alguien entre ustedes, alguien se acercaba y me preguntaba, Santiago, ¿existe la posibilidad de que en el cielo volvamos a rebelarnos en contra de Dios? Y me lo preguntaba con toda sinceridad, diciendo como cuando está uno tan agotado del pecado y dice como, cuando ya lleguemos al cielo ya no hay posibilidad de que volvamos a rebelarnos. Y me lo preguntaba con un fundamento fuerte porque me decía, pues los ángeles se rebelaron y estaban en un estado bien glorioso. Entonces me decía, hay chance de que ya estando en la ciudad celestial, un día a alguien se le ocurra volver a hacer algo y el punto es que estos muros representan justamente una seguridad eterna del creyente y que va a haber algo bien particular de esta ciudad celestial, no solo que es hermosa, sino que nosotros vamos a estar con cuerpos glorificados y el pecado simplemente va a ser una experiencia de un recuerdo de esta vida que vivimos, pero que ya no va a poder volver a entrar el pecado en la humanidad. Y esa es una de las seguridades más grandes que tenemos de estar en la eternidad, que moraremos eternamente con Él sin podernos rebelar y aún que le adoraremos sin la mediación del pecado. Porque hoy en día, aunque le adoramos y queremos hacerlo con todo nuestro corazón, el pecado sigue contaminando, sigue dañando. Y aunque queremos presentar una adoración lo más sincera posible, comúnmente viene manchada de pecado. Pero un día podremos acercarnos a Él, adorarle y servirle de una manera completamente pura y limpia. ¿Y saben qué? Sin ninguna vergüenza de pensar que hicimos algo para Él que venía contaminado con pecado. Algunos han concluido entonces que estas murallas están representando la seguridad eterna del creyente. Es un recordatorio de que aquellos que están en la ciudad celestial pueden morar eternamente confiados en su redención, que es una redención permanente y eterna. Y no podemos ser dogmáticos diciendo como esto representan los muros, pero algunos han llegado a esa conclusión y creo que tiene sentido, especialmente porque más adelante se describen los materiales justamente que están en el muro, con materiales con los cuales se refiere también a la gloria de Dios en versículos pasados en Apocalipsis. Entonces hablando de la seguridad que provee Dios. Pero este muro, además de ser grande e imponente, miren qué otras características tiene. Dice, el muro de la ciudad tiene 12 cimientos y con ellos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. Pero además de eso también, antes, qué pena que me salté, tiene puertas la ciudad. Tiene puertas y tiene cimientos y tiene unos ángeles en cada puerta. Y cada puerta tiene escritos los nombres ¿de qué? De las tribus de Israel. Y este es un elemento muy clave para entender algo, y es que Dios no ha descartado a su pueblo Israel. Es bien interesante porque ¿cuándo está sucediendo esto? Esto está sucediendo varios años después de que el Señor ya había ascendido. Esto está sucediendo en la visión que está viendo Juan. Han pasado varios años, pero es también interesante que Juan está viendo algo que sucederá al final de los tiempos. Y aún al final de los tiempos es muy interesante que la visión que le muestra el ángel a Juan hace una distinción entre unos nombres que están de las 12 tribus de Israel, pero también están los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. Y aquí está mostrando que aún Dios tiene un plan para Israel. Y hay algo muy interesante, y es que en esta ciudad celestial habitarán juntamente los creyentes que creyeron en la antigüedad antes de Cristo a través de la nación de Israel, y también estarán habitando los creyentes en Jesucristo
que creyeron a través de la iglesia. Algunas personas han planteado cosas bien extrañas, como decir que, bueno, hay una diferencia tan grande entre Israel y la iglesia que aún en el cielo eso persistirá, esa diferencia. Y es como que hay barrios y sectores, y como que está el cuarto de los judíos aún en la ciudad celestial. Yo no veo que esto suceda para nada, ni que haya ningún versículo que indique eso. Más bien, seremos un solo pueblo, aquellos que hemos puesto la confianza en el Cordero. Los creyentes del Antiguo Testamento pusieron su confianza en el Cordero mirando hacia el futuro, que vendría un Mesías, un Cordero que los salvaría. Y los creyentes, luego de la cruz, miramos al Cordero hacia atrás, viendo el que ya murió en la cruz por nosotros. Todos conectados a través de la sangre del Cordero. Nadie habitará en esta ciudad si no está conectado con el Cordero de Dios. Pero este es un buen recordatorio de que Dios no ha descartado a Israel y que aún tiene un plan para Israel y que restaurará a Israel completamente y que un día todo Israel será salvo. Y clarificó esto. ¿Qué significa esto? Que un día cuando Dios lo determine, Dios quitará el velo de los ojos de los israelitas y podrán ver a su Mesías a quien traspasaron y creerán y se darán cuenta y se lamentarán de lo que hicieron. ¿Y quién será salvo? Ese Israel que está en ese momento al final de los tiempos, ese Israel será todo salvo. No quiere decir que todas las personas que hayan nacido israelitas serán salvas de todas las épocas, de todos los tiempos, simplemente por haber sido israelitas. La única manera de ser salvo es creer en el Cordero de Dios. Así que ese Israel que será salvo completamente es un Israel que se cae el velo y entiende que Jesucristo es el Señor. Ese es el punto. Nadie entrará en la ciudad celestial a menos que ponga su fe en el Cordero de Dios. Todos los creyentes del Antiguo Testamento fueron salvos poniendo su fe en el Mesías y los creyentes del Nuevo Testamento también, de la misma manera, creyendo en Jesucristo. Versículo 14, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces ya vimos que en la ciudad se marcan los 12 nombres de las 12 tribus de Israel, pero también hay una mención bien especial. Están en el versículo 14, dice que en los cimientos, es decir, en las bases de la ciudad, hay 12 bases. Y podemos pensar que estas bases tal vez se podrían ver como iguales que los cuadriláteros, o sea, 12 cuadriláteros debajo de la ciudad, que son la base de la ciudad. Esos son los cimientos. Y esta nueva tierra tiene una ciudad que está clavada y arraigada con los cimientos, pero es muy interesante algo, y tal vez ustedes nunca habían pensado en estos detalles, algunos sí, pero lo que estamos viendo aquí es que Dios va a crear unos cielos nuevos y una nueva tierra, y hay una nueva tierra, y en esa nueva tierra Dios va a traer una ciudad celestial y la va a clavar sobre esta tierra. Es decir que hay todo un planeta Tierra, pero en medio del planeta Tierra va a haber una ciudad celestial clavada con estos cimientos sobre la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Quiero decirles que esto es lo que logro entender yo con mi mente limitada, y espero que no estáis respetando el plan arquitectónico del Señor, ni ser irrespetuoso con lo que el Señor va a hacer, pero es lo que yo logro entender, y es que hay un planeta Tierra nuevo, físico, y en medio de ese planeta Tierra está puesto la ciudad celestial. Pero además de la ciudad celestial, hay otra parte de la tierra que no sé qué va a haber, pero van a haber otras cosas en la tierra, pero en esta va a haber una ciudad central. Y más adelante vamos a ver las medidas para que se hagan una idea de cuál es el tamaño de esta ciudad dentro de la nueva tierra. Nada en esta ciudad es coincidencia, todo es un recordatorio eterno. Y es muy interesante que aquí se nos dice que están los nombres de ¿quién? De los 12 ¿qué? Apóstoles del Cordero. Y esto es muy interesante porque esto nos muestra que en la eternidad va a haber un recordatorio de lo que los hombres hicieron en esta tierra. Aquí se nos muestra con los 12 apóstoles y se nos dice que estos hombres que dieron su vida por el Evangelio, estos hombres que fueron el fundamento de la iglesia, poniendo la doctrina de los apóstoles y siendo el fundamento de la iglesia, van a tener un recordatorio eterno de que ellos hicieron ese papel. Y yo creo que en un sentido, no estoy diciendo que el nombre de cada creyente va a estar en algún lado de la ciudad, pero sí estoy convencido que
mucho de lo que hicimos en esta tierra va a tener un recordatorio perpetuo en la eternidad. Y esto seguramente pensando en las recompensas que vamos a recibir, que finalmente fueron por gracia. Los apóstoles también lograron lo que lograron por la gracia de Dios. Pero ¿cuál es el punto con esto y lo que tiene que ayudarnos a cambiar en este momento y mover nuestro corazón? Y es que es entender algo. Lo que usted hace en esta tierra, en este momento, tendrá repercusión eterna. La manera en cómo usted sirve hoy, la manera en cómo usted vive hoy, tendrá repercusión eterna. La manera en cómo vivieron los apóstoles tuvo repercusión eterna y va a tener repercusión eterna y va a ser recordado eternamente. Ahora mi pregunta para ustedes es, ¿están viviendo ustedes a la luz de saber que lo que hacen hoy en día tiene una repercusión que estará en la eternidad? ¿Están caminando de esta manera? Si piensan en esta semana que pasó, ¿caminaron ustedes pensando en que lo que hicieron esta semana tendrá repercusión en lo que pasa en la eternidad? Y muchas veces, lamentablemente, nuestra respuesta es no. Solo estoy viviendo por lo que va a pasar aquí. Y estoy planeando por lo que va a pasar en los siguientes meses. Y lo estoy haciendo esto y estoy moviendo las cosas alrededor por lo que va a pasar en el próximo año y en los próximos años. Somos tan necios y limitados de mente, pensando que deberíamos estar viviendo y haciendo cada acción en qué de lo que estoy haciendo hoy en día, cómo va a repercutir en la eternidad. Esa es una manera de vivir una perspectiva correcta. La manera en que invertimos el tiempo, la manera en cómo gastamos el dinero, las palabras que hablamos, todo esto tiene que ver en lo que pasará en la eternidad. Y es interesante, pero Juan tiene una visión y en esa visión dice que ve los 12 nombres de los apóstoles. Y entonces seguramente primero ve el nombre de Pedro, el líder, luego ve a Andrés, quien era aquel apóstol que acercaba personas a Jesús. Seguramente también vio el nombre de Jacobo. Y hay algo aquí bien interesante. Había 2 Jacobos en el grupo de los 12 apóstoles, ¿saben? Pero hay otra manera de decirle a Jacobo. Y la Biblia lo presenta de otra manera. ¿Saben cómo es? Santiago. Así que yo estoy bien emocionado de que en la ciudad celestial, pero no creo ni que esté escrito en español ni que vayan a usar el Santiago. Yo creo que va a decir Jacobo. Bueno, Jacobo también vio el nombre de Felipe, que fue aquel apóstol que dijo, ¿de dónde vamos a sacar comida para alimentar a la multitud? También está el nombre de Natanael, el israelita, en quien no hay engaño. También está el nombre de Mateo, que era un ex cobrador de impuestos, ahí marcado, un recordatorio. Tomás, otro Jacobo, Judas, pero no el Iscariote, Simón el celote, y además el número 11, Matías, ¿recuerdan? El que fue reemplazado por Judas, el que traicionó. Y esto nuevamente pensando en lo que les dije hace un momento, la manera en cómo vivamos tendrá repercusión en lo que pasará en la eternidad. Pero miren, piensen por un momento lo que debió sentir Juan, que estaba encarcelado, sufriendo por el evangelio, y tiene esta visión y de un momento a otro ve su nombre en uno de los cimientos, Juan, sabiendo que no lo merece, sabiendo que él no debe estar ahí, pero está su nombre ahí porque Dios lo decidió. Esto como recordatorio perpetuo de los fundamentos de la doctrina del Señor para establecer su iglesia. Miren, todo esto debe recordarnos cómo estamos viviendo nuestra vida. Hay un versículo muy impactante que es 2 de Timoteo 2:4 que dice, ninguno que milita, o sea que milita en el ejército de Dios, se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hermanos, es tan fácil, y lo digo por mí mismo, y sé que muchos de ustedes pueden entender, es tan fácil estarnos enredando en los negocios de la vida. Pero el Señor nos llama, y cuando ustedes ven al Señor Jesucristo, que Él sabe qué es la ciudad celestial, que Él sabe qué es la eternidad, y Él viene, se hace hombre y habla, y lo único que decía es, no sean necios, hagan tesoros en el cielo. Es como ese que sabe bien lo que viene y dice, ustedes están aquí tan preocupados por estas pequeñeces, por favor, pongan su mirada en la eternidad, su ciudadanía es celestial.
Esto debe darnos perspectiva y no solamente ver la ciudad celestial y como, ay, qué lindo estar ahí un día. Eso debe cambiar la manera en cómo vivimos hoy. Eso debe cambiar la manera en cómo usted está siendo una esposa hoy. Eso debe cambiar la manera en cómo está usted siendo un esposo, cómo está trabajando usted. Esta expectativa debe cambiar completamente nuestras vidas. Cuarto punto, las medidas de la ciudad. Las medidas de la ciudad, versículo 15 al 17. Y el que hablaba conmigo tenía una vara de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Y la ciudad está sentada en forma de cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y midió la ciudad con la vara 12,000 estadios y su longitud, anchura y altura son iguales. O sea, como un cubo. Y midió su muro 144 codos, según medida humana, que es también medida de ángel. ¿Qué significa eso de que es según medida humana, que es medida de ángel? O sea, lo que está diciendo es, no se confundan, les estoy hablando con medidas humanas. No piensen que porque el ángel es el que midió, pues de pronto él tiene un metro celestial. No. Es interesante que aclara el versículo, dice como medida humana, es la misma medida de ustedes, para que lo entiendan. Y también creo que esto esa nota ahí al final que parece un paréntesis raro, es como diciéndonos, es literal, es una ciudad literal. No estoy aquí haciendo un cuento de hadas, esto es literal, medida humana, medida de ángel. Aquí en el cuarto punto vemos las medidas de la ciudad. Lo que tenemos aquí son las medidas de un cuadrilátero perfecto. Los 4 lados miden exactamente lo mismo y pareciera un cubo porque hay medidas de largo, ancho y alto. Y dice que la medida son 12,000 estadios. Esa es la medida de cada lado. Y algunos se quedan pensando, bueno, ¿y cuántos serán 12,000 estadios? Si pusiéramos esto en nuestras mediciones actuales, 12,000 estadios equivale aproximadamente a 2,200 kilómetros. Y para los que están más acostumbrados a las millas, 1,367 millas. 1,367 millas. Y estos cálculos, espero que hayan estado correctos, pero 1,367 millas es lo que hay desde Grace Community Church hasta Dallas, Texas. ¿Sí? Ese es uno de los lados. Y así 4. Y esto estoy haciendo un cálculo aproximado, pero eso es lo que describe el texto. Y el Señor dice que no es medida de ángel, sino medida de hombre también. Así que son más o menos medidas de esta manera. Otra medida para que puedan tener referencia es desde el DF, pasando por Guatemala, pasando por Honduras y llegando a Nicaragua. Eso es lo que es uno de los lados, desde DF hasta Nicaragua. Es casi la mitad de Estados Unidos, uno de los lados. Y así 4 veces. El muro tiene una medida de 144 codos. ¿Cuánto equivale esto? Equivale a 65 metros o 213 pies. Y no especifica si esto es lo alto del muro o lo ancho del muro, pero estas son las medidas que tenemos acá. Y aquí solamente estoy especulando. Tenemos una tierra nueva y unos cielos nuevos, hay toda una tierra por descubrir. Y esto es interesante, y cuando leía estos versículos pensaba, bueno, va a estar esta tierra gloriosa y va a estar esta ciudad celestial tan hermosa, y con esto quiero ser bien claro, aquí estoy empezando en el terreno de la especulación, ¿sí? No es que los textos digan esto, pero estoy pensando que el Señor nos ha dado cuerpos glorificados, ha creado unos cielos nuevos, una nueva tierra, y es probable que el Señor permita que en esta existencia eterna vayamos a experimentar todo lo que hay en estos cielos nuevos y en esta nueva tierra, de una manera que no comprendemos. Es decir, los límites de la ciudad están ahí, pero hay una tierra además que está ahí. Y es muy interesante porque lo pensaba de la siguiente manera, es como cuando ustedes hacen un viaje o cuando se van de STM y van, ¿no? Y disfrutan y conocen todo lo que hay en esa otra tierra y es bien deleitoso. Pero cuando uno ya está volviendo, uno que dice, lo único que quiero es que volver a casa. Y en un sentido yo creo que lo que va a suceder es que podremos experimentar mucho más allá de lo que hay en la ciudad celestial y descubrir todo lo que Dios ha hecho en estos cielos nuevos y en esta nueva tierra, pero siempre
vamos a tener nuestro hogar, ¿dónde? En la ciudad celestial. Es decir, ir a la ciudad celestial es como ir a casa. Y algo que es lo más interesante y hermoso, y es que usted no simplemente va a ir a la ciudad celestial como de paso o de visita, o no va a ir a la ciudad celestial como cuando va a un museo, que va al museo y mira y ¡ay, qué lindo! Sino que su hogar, su morada, su lugar más íntimo estará dentro de esta ciudad. Muchas moradas está preparando el Señor dentro de esta ciudad para aquellos que creen en Él. Este será el sitio de refugio, de descanso, donde estarán los creyentes. Y finalmente llegamos a los materiales de la ciudad. Quinto punto, los materiales de la ciudad, del versículo 18 al versículo 21. Y miren, el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto carnalina, el séptimo crisolito, el octavo berilio, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Versículo 21. Y las 12 puertas eran 12 perlas. Imagínense el tamaño de las perlas. Para cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Dice que el muro era de jaspe, y algunos explican que posiblemente estas sean murallas hechas de materiales preciosos, de metales preciosos, pero con incrustaciones en jaspe. Y el jaspe ya se ha mencionado anteriormente. Acompáñenme al capítulo 4 de Apocalipsis. Apocalipsis 4:3. Y el que estaba sentado, hablando del trono de Dios, dice el que estaba sentado era aspecto semejante a una piedra ¿de qué? De jaspe y sardio. Y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. Aquí lo que está refiriéndose a que estas puertas y estas murallas y estos materiales de la ciudad celestial, especialmente el muro, era un muro como de jaspe. Y está hablando de esa conexión con la gloria de Dios que tendrá este muro, con incrustaciones de jaspe. Estos muros de la ciudad con su belleza representan la gloria de Dios. Y miren, algunos de ustedes, y no algunos de ustedes, creo que podemos incluirnos todos nosotros. La mayoría de nosotros, estoy seguro que no hemos experimentado las grandes riquezas y lujos de esta tierra. O sea, no creo que haya ninguno acá, de pronto algunos han experimentado cosas, ¿no? Un día fueron a un restaurante bien espectacular y bueno, se sintieron como reyes. O sus casas tan lindas, pero quiero decirles que algunos de acá, y algunas veces eso lleva a algunos a estar frustrados, ¿no? Ay, este sí pudo conocer y viajar y ha conocido tantas cosas y ha visto bellezas en este mundo. Quiero decirles que para los hijos de Dios, un día podemos disfrutar de cosas bien gloriosas y hermosas, más allá de nuestra expectativa. Pero ¿saben qué es lo más hermoso? Que un día en la ciudad celestial vamos a poder ver al Señor Jesucristo y estar ahí con Él. Y hace unos minutos les dije algo, y es que vamos a poder seguramente recorrer más allá de los límites de la ciudad. Pero yo creo que sabiendo que el Señor está ahí, yo creo que no van a dar muchas ganas de salir a otro lugar, sino estar ahí con Él, compartiendo con Él. Y creo que hay muchas personas que tienen su máxima esperanza en lo que pueden obtener en esta tierra, y su máximo anhelo es, ojalá pudiera tener ese carro. Si yo tuviera ese carro, bueno, eso ya sería tan feliz. O una casa. Y no estoy diciendo que sea malo tener un mejor carro, tener una casa y trabajar por eso, pero si eso es lo que hay en su corazón, o sea, si su máximo anhelo es ese, hay algo que revisar. Hay algo que no está funcionando bien ahí. Está bien, hay cosas que tenemos que tener en esta tierra, pero
si está todo ese anhelo tan grande y cimentado en su corazón de tener las cosas en esta tierra, algo no está funcionando bien con su cristianismo. O miren, más allá, es posible que usted esté ahí sentado y ha estado durante estos últimos minutos pensando que todo esto no es verdad. Es posible que alguno esté ahí sentado diciendo, esto es imaginación. Y quiero decirle algo, si eso es lo que está pasando, es muy posible que usted ni siquiera haya sido regenerado. Porque solo una persona que ha sido regenerada por el Espíritu Santo puede leer estos versículos y maravillarse y decirse, mi máximo anhelo es estar ahí. Me pueden quitar todo. Miren, podrían quitarme todo, pero que no me quiten estar en la ciudad celestial. Estamos leyendo esto y lo único que puedo haber es estar intrigado y con expectativa. Miren, yo les digo personalmente, yo quiero estar ahí, yo quiero ver cómo son las puertas, yo quiero ver cómo son las paredes, yo quiero ir a ver el nombre de Juan, yo quiero encontrarme con mis hermanos ahí, yo quiero estar disfrutando esta ciudad. Es imposible leer estos versículos y ser un verdadero creyente y no estar absorto y lleno de un deseo de estar ahí, de estar en la ciudad celestial, estar ahí con el Señor viéndolo cara a cara y no querer despegarse de Él. Es la culminación de todo en esta vida, es el descansar eternamente, es no tener más dolor, no tener más miedo, no tener más angustia, es poder mirar al Señor cara a cara y estar completamente tranquilo. ¿Y saben qué es lo más hermoso? Poder estar ahí sin la vergüenza del pecado, poderme aproximar a Él confiadamente porque Él ha perdonado completamente mis pecados. Versículo 19, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primero cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisolito, el octavo berilio, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Y aquí hay varias gamas de colores para los que quieren hacerse un collar. Las piedras azules son el zafiro, el jacinto y el amatista. Esas son piedras azules. Las piedras verdes son el jaspe, ágata, esmeralda, el berilio, el topacio y el crisopraso. Piedras rojas son la sardónica y el onice, y piedras amarillas, crisolito. Entonces, eso se va a ver diseñado por el Señor de una manera hermosa. Versículo 21, y las 12 puertas eran 12 perlas, y ustedes ya saben de qué tamaño son los muros, así que imagínense cómo son las perlas. Perlas grandes como puertas, y la calle de la ciudad era de oro puro. Y aquí hay otra cosa que no entendemos bien, pero dice la calle, o sea, como una sola calle. Y no se sabe o no sabemos todavía si es una calle que atraviesa toda la ciudad, que es de oro puro, o si es que hay una sola calle que está conectada por toda la ciudad. Pero lo que dice es que hay una calle central que es de oro puro, transparente como vidrio. O sea, es tan brillante que es como un espejo, como un vidrio. Perlas gigantes y calles de oro, toda interconectada. ¿Quieren ir a la ciudad celestial? Miren, la única forma de ir a la ciudad celestial no es a través de una visión como la de Juan, sino estar conectados con Jesucristo. ¿Y cuál es la única manera? Y preste mucha atención a esto. La única manera de habitar en la ciudad celestial es arrepintiéndose de sus pecados, confesando que usted ha pecado delante de Dios, revisando su vida y dándose cuenta que usted no ha vivido su vida a la manera que Dios había establecido, que ninguno ha dado la talla. Y mire, aún es fácil que usted esté en la iglesia por muchos años y usted piense que usted es muy bueno y que usted merece estar ahí. Y si ese es su pensamiento, está equivocado. Por favor, pídale a Dios que pueda ver su propia pecaminosidad. Confesar su pecado, arrepentirse, decirle: Señor, confieso mi pecado, me arrepiento de mis pecados. Pero no solo eso,
sino confiar en que Jesucristo que es Dios mismo, se hizo hombre y vino y habitó en medio de nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Y Él vivió una vida perfecta de obediencia a la ley, sin quebrantar la ley en ningún punto. ¿Y por qué es importante que haya vivido una vida perfecta? Porque cuando usted cree en Él, cuando usted pone su fe en Jesucristo, la justicia perfecta, la vida justa de Jesucristo ahora es puesta a su favor. Y es por eso que usted, por eso puede entrar en la ciudad celestial, porque el Padre lo ve a usted y lo ve como si usted hubiera vivido la vida de Cristo. Algunas personas no entienden eso, no entienden que entramos en la presencia de Dios eternamente porque el Padre ve nuestra vida como si hubiéramos vivido la vida de Cristo, perfecta. Estamos en Cristo, estamos en Él, estamos cubiertos completamente por su justicia. Cuando usted se presente delante del Padre, usted no viene avergonzado, sino que viene completamente justificado. Está Jesucristo ahí como su abogado diciendo, Él viene conmigo, yo pagué por Él. Y no solamente tiene la justicia de Cristo, sino que Jesucristo no solo vivió una vida perfecta completamente, sino que murió en la cruz. ¿Y para qué murió en la cruz? Porque usted y yo hemos cometido muchos pecados y esos pecados tenían que ser cancelados por alguien. Dios no simplemente podía hacerse el de la vista gorda y decir, bueno, no pasa nada. No, alguien tenía que pagar. Así que la deuda está completamente cancelada. Si usted se arrepiente de sus pecados y hoy ora al Señor y dice, Señor, por favor, perdóname, creo en el sacrificio perfecto de Jesucristo, usted puede tener la plena confianza de que usted estará caminando por estas calles que describimos. Ahora, si usted continúa pensando que usted es demasiado bueno por sí mismo, o usted piensa que simplemente porque está en la iglesia por mucho tiempo, Dios debería dejarlo entrar a su ciudad celestial, quiero decirle que está muy equivocado. Y lo más terrible es esto, usted no solamente no estará en la ciudad celestial, sino que estará en el infierno eterno. Porque hay un contraste muy grande en donde pasará la eternidad cada persona. Unos en esta ciudad llena de gozo, de paz y de descanso, y otros pagando eternamente bajo la ira de Dios. Y yo no me tomaría esto muy a la ligera. ¿Dónde está usted? ¿Dónde está usted? ¿Va a estar usted en la ciudad celestial? El Señor dice, yo lo conozco, yo te conozco. ¿O va a ser usted aquellos que llegarán ahí? El Señor dice, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco, nunca os conocí. Cuidado, porque esto es muy, muy serio. La única manera de entrar en esta ciudad celestial es a través de la sangre del Cordero. Oremos. Señor, somos tan limitados para hablar de la ciudad celestial y realmente de todas tus verdades, Señor. Pero aún en la limitación humana, yo te suplico que pongas en nuestro corazón tanta expectativa, Señor, para poder vivir esta vida y los años que nos quedan viviendo con la perspectiva eterna, Señor. Sabiendo que nuestra ciudadanía no está en esta tierra, sino que somos ciudadanos celestiales. Gracias, Señor, porque hay una expectativa tan grande y tan maravillosa que debería opacar cualquier otra pasión en esta tierra, Señor. Cualquier otro deseo desmedido aquí, Señor, debería ser echado fuera de nuestra mente al ver esta gloria, Señor, tan grande, tan indescriptible, tan hermosa, Señor. Y Señor, hoy solamente con mis hermanos queremos venir delante de ti y decirte gracias. Señor, porque nosotros no merecíamos estar ahí. Nosotros no merecemos ir a la ciudad celestial que tú has preparado para nosotros. Nosotros sabemos por nuestra vida, por la manera que vivimos, Señor. Nosotros sabemos lo que merecemos, Dios. Nosotros sabemos que merecemos tu ira,
pero estamos tan agradecidos porque tú nos perdonaste. Señor, gracias por tu perdón. Gracias porque tu gracia es tan indescriptible, es tan maravillosa, Señor. Entender que no solamente hay limpieza, no solamente nos has librado de la culpabilidad, ya no tenemos que estar sintiéndonos culpables porque tú enviaste a tu Hijo para que cargara con nuestros pecados. Pero Señor, no solamente eso, no solamente nos has perdonado, sino que un día de manera indescriptible dices que nos vas a premiar nosotros, Señor. Ser coherederos con Cristo cuando lo único que hemos hecho es no serte fieles. Aunque nosotros permanecemos infieles, tú permaneces fiel. Señor, ayúdanos a perseverar hasta el final y un día, Señor, poder confirmar completamente nuestra fe cuando veamos esto con nuestros propios ojos, Señor. Y ayúdanos a traer más personas a tu reino para que disfruten de ti, Señor, y sean eternamente perdonados y disfruten de tu presencia. Yo te pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.